Seguimos acá en Doctor Ley tratando lo que podemos llamar como el insólito caso de Franklin Brito y de un amparo que no tiene agraviante. El amparo constitucional, como sabemos todos, es un instrumento de justicia constitucional que está en manos de los particulares para protegerse frente al Estado. Y a los órganos del Estado, como a la Defensoría del Pueblo, le corresponde aquellos que tienen que ver con la colectividad, por intereses colectivos o difusos. Ahora, ¿cómo es que el Ministerio Público interpone un amparo haciéndose como representante de Franklin Brito y excluyendo a este de ese proceso de amparo? No solo excluyéndolo, sino además cuando él se ha opuesto a esa intervención en lo que respecta a su vida. Quiero decirte que aquí Franklin Brito ha estado totalmente consciente. Desde diciembre, la propia Cruz Roja estableció en la evaluación médica que se le hizo frente a la OEA, la evaluación incluso de su salud mental, que él tiene una salud mental pues básicamente normal. Y posteriormente, como Ángela lo puede enseñar, la propia medicatura forense, que como ella bien lo ha dicho, es órgano auxiliar de la justicia y en particularmente del tribunal, estableció que su salud mental es regular. En este sentido, el señor Franklin Brito es totalmente consciente y como ser humano tiene toda la libertad de decir, por ejemplo, miren señores, yo no quiero estar en el hospital militar, ¿por qué no vamos a una clínica donde yo me sienta cómodo? Yo no quiero que me atiendan estos médicos porque se trata de mi salud, de mi vida, de mi integridad física. Entonces, él ha solicitado desde diciembre, y ya ha habido varias solicitudes, y la Cruz Roja incluso ha respondido y ha acudido al tribunal, y el tribunal se ha negado a permitirle la entrada, porque Franklin Brito ha solicitado que sea la Cruz Roja la que lo atienda. Cruz Roja, ¿por qué? Porque la Cruz Roja es una institución imparcial, de carácter internacional, y además que tiene experiencia en estos temas de huelga de hambre, digamos, ligado a lo que es la Convención de Malta, que establece la ética de los médicos y el resguardo de las personas y el respeto de las personas en huelga de hambre. Aquí observamos que se incumple no solo la Constitución en lo que respecta al derecho a la vida, a la integridad física de la persona, el derecho a la libertad de la persona, sino también se incumplen todos los tratados internacionales, no solo en lo que respecta a las huelgas de hambre, sino que le respecta a la protección de la integridad personal de la persona y la libertad establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué no tienen ustedes pensado alguna actuación de ustedes desde el punto de vista legal? Por ejemplo, un amparo contra amparo, porque ese amparo no es un amparo, ese amparo los está agrediendo a ustedes. Y ese amparo está interpuesto por una persona que no tiene cualidad para hacerlo y está privado de su libertad. Yo no sé si pudieran ustedes evaluar eso, un amparo contra amparo, porque hasta el propio tribunal les está impidiendo a Franklin Brito el derecho a la defensa. Eso es una cosa absurda. Este amparo que ustedes están narrando no tiene ni lógica, ni pies, ni cabeza. ¿No tienen planteado ustedes una actuación legal en este sentido? Bueno, hasta ahora estamos esperando porque la Asociación de Derechos Humanos de Provea intentó ya en una oportunidad emitir un amparo para que se anulara este otro amparo y se lo declararon sin lugar también. Ahora estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea la que por lo menos nos ayude en este sentido. Y ellos están estudiando la posibilidad, de hecho cuando vino el embajador de la OEA acá de Venezuela a visitar a mi papá, estaban estudiando la posibilidad de que ese caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso es lo que estamos esperando. Pero tengo entendido que al representante de la OEA ni siquiera lo han dejado entrar a ver a Franklin Brito. Sí, hasta ahora el gobierno se ha negado a cumplir con las medidas cautelares. De hecho, una de las medidas cautelares era que le permitieran a mi papá ser tratado por un médico de su confianza o un médico de la Cruz Roja y hasta ahora se lo han negado. Él no ha podido ni siquiera tener un médico de confianza. Sí, hasta ahora ellos alegan que es porque está mal psíquicamente, a pesar de que se ha comprobado, según nuevas evaluaciones psíquicas que constan en el expediente que se lleva sobre su caso, que está bien. Inclusive una de las evaluaciones es de la medicatura forense, que se supone que es el órgano auxiliar y debería tener prioridad. Y esto no lo dice Ángela Brito, lo dice una evaluación que dice, no sé si pueden enfocar acá, este es el juzgado, la evaluación la dice el doctor Malandra Flaminia Nicolás, psiquiatra forense, y Carlos Ortiz, psicólogo clínico forense. La evaluación la vemos allá al final, no sé si pueden... No, sí, eso sé. Entonces, los médicos psiquiatras, Malandra Flaminia Nicolás, psiquiatra forense, y el licenciado Carlos Ortiz, psicólogo forense,
certifican la salud mental de Franklin Sí, de Brito. hecho ahí dice que no presenta ningún tipo de enfermedad mental. Además de eso hay una evaluación de Clínicas Caracas que también dice que no presenta... Pero ¿quién es que dice que está loco? Bueno, eso es lo que alega el gobierno para desprestigiar su protesta. Pero lo alega documentalmente. No, hasta ahora no han presentado ningún informe. Hasta ahora, a pesar de que la fiscal general ha dicho esto, no ha presentado ningún informe. Yo reto a la fiscal general que muestre un informe que diga que mi papá está loco, como ellos dicen. Bueno, ok, vamos a suponer que estuviera loco. Entonces, como tú estás loco, yo te llevo preso, No. te meto en el hospital militar, te prohíbo que tú tengas acceso No, en el supuesto de que fuera así y de que mi papá tuviera algún desequilibrio mental, deben ser los familiares, entonces los que tienen derecho a ver en qué centro quieren que sea tratado, no es el Estado. El Estado debe cumplir en la función de la salud, es ofreciendo centros de atención, centros de salud que sean de calidad y que sean efectivos para las personas, no imponiéndoselos. Claro, pero es que no tiene ningún sentido que el Estado aparentemente protege la salud de una persona, pero a su vez le impide a él protegerse del propio Estado, ¿no? Sí. Mira, es importante desde el punto de vista legal, que tú decías las acciones, que el caso de Brito, él lo ha llevado, ya lleva bastante tiempo, ¿no? Son reclamos que de alguna manera no han satisfecho lo que él ha solicitado, y de alguna forma él ha llevado pues su caso y incluso él mismo ha redactado ciertas cosas y evidentemente uno como defensor de derechos humanos lo asiste y lo respalda en lo que de Hasta cierto se límite, requiere. sí. Claro, en lo que podemos, ¿no? Sin embargo, hay un punto que yo creo que escapa de cualquier consideración lógica, porque a veces la gente, hay dos consideraciones evidentes, ¿no? Y es donde viene el análisis, el supuesto fundamento del Estado de intervenir. Dice, bueno, yo no puedo permitir que el señor Brito se muera. Y entonces por eso yo lo resguardo y lo ingreso a la fuerza en el hospital militar para proteger su vida. Pero por otro lado tú dices, bueno, ven acá, pero si el señor Brito, la manera de proteger su vida es, por ejemplo, que intervenga la Cruz Roja, que lo lleven o que lo intervenga otra institución que no sea el Estado, porque él se siente también en riesgo de su vida. Por otra parte, entonces, el señor está encerrado y se le priva su libertad. Entonces, para resguardarte tu vida, quiere decir que yo te debo privar de tu libertad. Todas las consideraciones que inclusive se tengan desde el punto de vista humanitario y ese conflicto que hay entre proteger la vida o permitir la huelga de hambre, que es un conflicto jurídico y ético importante, que por cierto la Convención de Malta lo solventa. ¿Te parece como el derecho a la eutanasia también? Sí, ¿no? Exactamente, pero la Convención de Malta de alguna manera lo establece y establece el esquema ético de la protección de las personas cuando entran en huelga de hambre y entre otras cosas establece que la persona consciente puede decidir cómo debe ser tratado y debe respetarse su huelga de hambre, y ahí donde viene la otra parte. El Estado, ¿hace cuánto tiempo que el Estado no acude hacia Franklin Brito a negociar con él, a conversar con él? La única vez, la última vez que acudió, tal como lo han alegado los familiares, evidentemente yo no estuve allí, pero es un alegato, digamos, que ellos tienen que estuvieron presentes, lo que hubo fue una manipulación del testimonio y lo que hubo fue realmente inclusive una especie de emboscada a los efectos de grabarlo y tomarle algunas declaraciones para desprestigiar al señor Brito dentro de su reclamo. Seguimos en el próximo espacio con el tema de Franklin Brito y su derecho a morir o su derecho a reclamar con huelga de hambre lo que cree debe reclamar. Aquí en Doctor Ley.